Bienvenida a esta entrevista desde acá de México, ¿no? Muchas gracias. Estamos como, con mucho interés, ¿no? de escucharte y con mucho gusto y placer de conocerte, ¿no? Es de veras un honor para mí poder estar platicando contigo, ¿no? Con todo lo que tú haces y todas estas cosas, ¿no? Tan importantes en la formación de los musicoterapeutas en tu país, ¿no? Y en la región en general. Esto es realmente una ocasión muy especial para nosotros y nos da mucho gusto que estés aquí. Muchas gracias. De verdad, un placer poder haber sido convocada y poder compartir un rato de intercambio y diálogo con México. Muchísimas gracias. Sí, sí, no, pues de veras, gracias a ti por haber aceptado. Y bueno, esperemos que este diálogo pues realmente sea interesante, ¿no? Y, y muy enriquecedor, ¿no? Para todas las personas que están interesadas en este quehacer de la musicoterapia. Y bueno, como tú nos anunciaste, bueno, este es un tema que tomaremos y girará principalmente en torno a la musicoterapia y la neurociencia, en donde tú tienes una formación muy particular que, bueno, desafortunadamente por acá en México pues no la tenemos todavía, nos falta mucho para llegar a esos logros, pero realmente nos resulta muy interesante, ¿no? La especialidad de musicoterapia neurológica, ¿no? Y Ujú. entonces, en ese sentido, pues yo quería preguntarte, ¿no? ¿Por qué elegiste la musicoterapia neurológica como una especialidad después de licenciarte en musicoterapia allá en tu país? Bien. Eh, bueno, a ver, vengo de una familia de músicos. Mi ¡Wow! abuelo sí, fue baterista, mi tío Sí. también, mi papá es músico. O sea que, Ah, bueno, sí, qué bien, entonces sí. nací en una casa donde ese lenguaje era totalmente, bueno, más que natural. Eh, y después, cuando terminé el liceo, comencé medicina, la facultad de medicina. Ajá. Acá es muy extensa la facultad, la carrera de medicina. En el año que donde yo la comencé, eran 8 años y medio. Oh, Pero sí, sí, sí. mucho, sí, Ahora muy largo. cambió. Sí, Ajá. ahora Oh, cambió. Creo que es un año menos o un poquitito más, pero igualmente es muy extensa. No era algo que me convencía, pero realmente era lo único que me seducía en términos de formación de continuar. claro. El, el- si bien la medicina me fascinaba, habían cuestiones del entorno que no me terminaban como de completar y Ujú. por ahí, bueno, me hice un test vocacional y surgió la musicoterapia y por eso esperé que Wow. surgiera acá, porque para el año bueno, que surgió eso, esa decisión, la licenciatura no estaba instalada en el Uruguay. Entonces tuve que Ujú. esperar al 2010 bueno, que se instalara la licenciatura acá en mi Licenciatura, país. wow. Esto es Exacto. reciente, entonces, sí. Sí, Hace fue en 10 el años, ¿no? 2010 a nivel Ajá. privado, y se pudo comenzar con la licenciatura. Ya había una historia previa, en términos de formación que Ujú. venía desde la época del 70, 80, y de cual salieron una camada de musicoterapeutas, pero bueno, se instaló la licenciatura para ese año. Y Muy bien. sumado, bueno, a la impronta que yo tenía con la Facultad de Medicina, creo que eso fue también las dos cosas, la música Ujú. y el hecho de haberme formado en medicina, fue el punto de que a mí me hizo después de graduarme, especializarme en ese método de musicoterapia neurológica. Era realmente
es como un perfil que tiene mucho que ver conmigo. eh, Mm, ok. Realmente me fascina Ajá. cómo saber cómo funciona el cerebro y mucho más cómo impacta y el alcance que tiene la música dentro de este gran órgano que tenemos los seres humanos. Ah, claro, sí. Ah, no, pues qué maravilla, ¿no? Y a mí me llama la atención porque, bueno, tenemos cosas en común en el sentido de que también mi papá era músico, desafortunadamente él ya falleció, pero él era músico, ¿no? Y sí, pues también desde que yo era pequeño, ¿no? Me fascina el funcionamiento del cerebro y cómo esto da lugar a la mente, las ideas y todas las funciones, ¿no? Total, sí, Sí, y esa totalmente. es una cosa que siempre me ha llamado, ¿no? Y me jala. Y De hecho, bueno, todo el mundo tiene como esa sensación, esto es bien una percepción personal, ¿no? sí, Que el ajá, cerebro, no sé, o me da a mí la sensación de que tiene que ver con algo como muy frío o como muy, eh, como anatómico, biologicista, y en realidad yo lo entiendo como de una manera mucho más amplia al cerebro en sí sí, mismo, ¿no? Desde el impacto, desde el funcionamiento, desde todo lo que sucede dentro de él. Tengo como una visión totalmente diferente, con ajá, respecto a todo lo que sucede, ¿no? Y cómo claro. eso se ve en el cuerpo, en el movimiento, en lo que uno piensa, en lo que uno dice, en lo que uno siente, en lo que... Sí, en eh, todo, ¿no? O sea, eso nos permite totalmente, ser humanos, ¿no? O total, sí, completarnos, ¿verdad? Entonces, exacto, bueno, por eso es una disciplina interesante e totalmente, importante, ¿verdad? sí, sí, Bien, sí. y bueno, a mí sí me llama la atención, ¿no? La musicoterapia neurológica como una especialidad. ¿Cómo es que se desarrolla esta especialidad en el Uruguay? Bueno, no somos muchos desarrollándonos en esto, nos especializamos, nosotros hicimos, junto con otra musicoterapeuta más, hicimos en el FLENI en Argentina la capacitación del método y luego hicimos el fellowship, que es la certificación específicamente donde uno demuestra que aplica las técnicas que tienen que ver con el método y ya ahí queda como certificado. Mm, Pero sí hay otros musicoterapeutas que se han formado desde otros lugares, desde lo que es las neurociencias también, y trabajan desde, desde ese lugar. ok, A mí lo que me fascina del método, o en realidad me fascina, me da mucha seguridad como musicoterapeuta, es ajá, la sistematización que tiene el método. ujú, La protocolización, todos los pasos que están como bastante como estructurados y eso a mí me genera mucha seguridad en términos de no solo de cómo aplicar la musicoterapia, sino de conocer por qué lo hago, para qué lo hago, qué zona del cerebro estoy queriendo trabajar, eh, sino también en términos de evaluación. ajá, claro. Esta cuestión que también está implícita dentro del método, que tiene que ver con evaluar cuál es el déficit, en qué Sí, momento está el paciente, qué es lo que hay que trabajar, también entender las fortalezas del paciente. Y en esos términos uno como que, o por lo menos a mí me sucede eso, me organiza mucho en términos como de etapas de sí, trabajo. claro, como organizar el Muchísimo. trabajo, poder Exacto. ver los avances, ¿no? Y hasta dónde va alcanzando, ¿no? El tratamiento. Sí. Por otro lado, me está sucediendo también en términos de evaluación, que es una herramienta fundamental, fundamental, para mí es fundamental, pero también me sucede que es una foto de un momento puntual del paciente. Y Mm, también hay que tenerlo, tratar de entender esa integralidad, ¿no? sí, De que suceden otras cosas porque estamos trabajando con personas y eso claro. también es importante escucharlo, entenderlo y saber abordarlo, ¿no? Así es, así es. Eh, Sí, creo que todo esto que nos dices es muy interesante y bueno, sobre todo nos transmites tu preparación que incluye la neuropsicología, ¿no?
Sí, Tú tienes ya esta experiencia en neuropsicología y en sí, me ayudó evaluación, muchísimo. ¿no? Sí, el Claro, diplomado que hice después fue justamente porque entendía que me hacía falta conocer mucho más de neuropsicología en términos de evaluación y valoración. Tenía claro. que conocer y profundizar, y tengo que seguir todavía, ¿no? Pero Desde me ayudó luego. un montón y yo trabajaba mucho en el momento que hice el diplomado, Sí. trabajaba más con adultos y el Ah, diplomado que hice fue de neuropsicología infantil. sí, Y claro, sí, sí. también me abrió mucho esta cuestión de cuando uno trabaja desde la neurorehabilitación con adultos o adolescentes ya grandes, pero en neurorehabilitación, uno trabaja desde como la pérdida, ¿no? Mm, Desde como lo que se perdió. Entonces, sí. cómo restaurar o compensar esas funciones, ¿no? Ajá. Y cuando uno va con los niños, en realidad Mm, trabaja como desde el aprendizaje, que si bien no es lo mismo, pero tienen muchísimos puntos en común, sí, muchísimos claro. puntos. Uno Y tiene que como que, reaprender, en el caso de la neurorehabilitación, ¿no? Volver a aprender, a volver a sí, adquirir, ¿no? claro, Eso. si no es Y desde el con los inicio, niños, claro. claro, esa no es que se perdió, pero hay que aprender igual, hay que acompañar ese proceso igual. Y hay Ujú, muchos puntos. Para mí fue muy interesante y muy nutritivo poder haber hecho la diplomatura. claro, y además la plasticidad cerebral es Total, diferente en los niños que en los total. adultos, Y ¿verdad? se ve en la clínica eso, ¿no? Y Ajá, es interesantísimo verlo. Que esos cerebros son una esponja, ¿no? Es impresionante todo lo que perciben, como la forma en tiempos, ¿no? Por ejemplo, de adquisición. Cuando uno mm, trabaja con un adulto, esos tiempos son diferentes. claro, sí. Y eso es como algo muy diferente, ¿no? Los niños están apenas formando sus redes neuronales de Exacto, actividad, de acción, de habilidades, de aprendizajes. Y los adultos ya las tienen conformadas, entonces en ellos lo que se pierde, pues hay que intentar sustituirlo y encontrar pues la forma, sí. ¿no? De que se Los caminos construyan o se laterales, sí, reconecten, sí, laterales, ¿no? Pero en el niño no, en el niño es como reiniciar otra forma de conexión, pero es así, ¿no? totalmente. Se está formando y bueno, el pronóstico podría ser mejor posiblemente, ¿no? Y las formas de trabajo también son muy diferentes, ¿no? En Sí, niños que en adultos. sí. Y esto, bueno, se me hace muy interesante, dado que, bueno, para todo eso que estamos hablando, pues hace falta esta parte un tanto teórica, ¿no? Que es la neurociencia en general y todas las Totalmente, investigaciones, ¿no? totalmente. Entonces, en esto, yo creo que la neurociencia como un conocimiento teórico, pues puede ser valioso, sobre todo en tu especialidad. Pero bueno, mi pregunta ahorita iría en el sentido de que, bueno, ¿tú considerarías que los musicoterapeutas se beneficiarían, ¿no? ¿O sería importante que aprendieran también algo de neurociencias en su formación? Eh, sí, lo creo pertinente. Sí, Ujú. lo creo como acertado. Después cada uno tiene su propio perfil, ¿verdad? Sí. Y puede inclinarse y guiarse y formarse de acuerdo sí, a lo que más le gusta, lo que más le seduce en términos de formación, y eso también es totalmente acertado. Pero creo Ujú. que como musicoterapeutas todo lo que es eh, cómo impacta la música en el cerebro, cómo se transita, cuáles son los sistemas neuronales compartidos en Ujú. términos musicales y en términos de funciones psicológicas superiores, por ejemplo. Ujú. Creo que es un conocimiento que aporta muchísimo al quehacer nuestro. En términos, por ejemplo, pensando en objetivos terapéuticos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Es, es, Claro, es, es un conocimiento que aporta como saber bien qué parámetro musical o desde dónde uno puede comenzar a trabajar y después de qué manera complejizar
la intervención musicoterapéutica en función de la necesidad, ¿no? A acompañar con el paciente, con el grupo de pacientes y demás. Sí. Claro, sí, sí, muy, muy importante. Y bueno, en esto pues tenemos que ir como siguiendo, ¿no? Los adelantos que, que la neurociencia nos da, pero sobre todo la neurociencia ya dedicada a la investigación de la música o más especializadamente la neurociencia en la musicoterapia, ¿no? Y entonces allí el, seguramente, bueno, tú tienes algunos conocimientos, ¿no? Y la investigación bibliográfica que necesariamente hacemos. ¿Tú, qué países crees que van a la cabeza o cuál sería el país más avanzado, ¿no? En este campo que tú manejas, ¿no? Tanto clínico como teórico de la neurociencia y la musicoterapia. ¿En dónde crees que va, ¿no? La punta, ¿no? De estos conocimientos. Eh, me río porque es una pregunta, es interesante, pero creo que hoy en día, con el avance tecnológico, uno puede Ajá, acceder a muchísima información de muchas regiones. Eh, claro. yo, en términos de musicoterapia neurológica, he encontrado en esta búsqueda, según mi Ujú, perfil, pero he encontrado bibliografía, publicaciones, artículos de investigación sumamente interesantes, no solamente de Europa, ujú. así como también de Norteamérica, y de nuestra región he encontrado cosas muy importantes y muy Ah, qué bien. interesantes. Y Oh, dando cuenta también que eso también me parece relevante, que cada región tiene lo propio. claro. Ok, Y entiendo. creo que eso amplía el conocimiento, da otras perspectivas también, y es muy Sí. importante poder conocer eso. Ujú. Por ejemplo, Norteamérica es muy sistemática, desde lo Ajá. cultural, ¿no? Tienes como muy, a mí me da esa sensación, ¿no? Y es importantísimo. Creo que Ujú. nuestra región es un poquito más amplia, no es tan sistematizada, pero Ajá. creo que aporta otra cosa que es fundamental también, que tiene que ver como con lo integral, con lo global, no Mm, tan, no es la palabra más acertada, tan rígido de repente. Es un sí, poco más claro. Ajá. flexible, o yo lo siento Sí, así a Latinoamérica, realmente. entiendo. Sí, te entiendo, claro. Y me parece que todas las visiones aportan lo suyo y aportan distintos puntos de vista y creo que se complementan totalmente. Y me Ujú. parece que es lo más rico para nosotros, ¿no? Pues sí, sí, y es muy exacto esto que dices, o sea, cada país hace sus investigaciones de acuerdo a sus propias necesidades, ¿no? Totalmente, Y la totalmente. idiosincrasia que tienen, ¿no? Influye un Entonces, montón. claro, entonces no es, digo, es esperable, como tú dices, que resulta un poco diferente, ¿no? La investigación en nuestra región que en otras partes del mundo, A mí ¿no? lo que me pasó, esto lo empecé a vivir cuando empecé con la especialización. Yo Oh, me acuerdo de haber ido a la capacitación es un método de Estados Unidos, ¿no? Y sí. la musicalidad que ellos me ofrecían en la capacitación, si bien era muy agradable, no Sí. era propia, yo escuchaba y decía, esto no es mío. Ah, Y al momento de curioso. trabajar con mis pacientes, Ujú, para mí fue inminente poder encontrar mi propia musicalidad junto con la musicalidad de mis pacientes y poder ujú. contextualizar las técnicas en esa línea. Claro, sí. Entonces, y después esto lo veía, siguiendo estudiando y formándome y demás, se volvía a repetir esto. Y me Claro, parece sí. que tiene que ver con eso, con Sí, sí. contextualizar. Desde luego, sí. Y digo, esto de lo que se habla mucho, ¿no? Desde hace tiempo, que la música es un lenguaje universal,
Sí, lo es, pero también está esa regionalización de la música y las preferencias y todo el desarrollo dentro de un Totalmente, ambiente musical, ¿no? Diferente. Entonces, sí, todo esto lleva a esas diferencias, ¿no? Y digo, en ese sentido de las diferencias, pues también está el cómo aprendemos, ¿no? El cómo aprender la sí, musicoterapia en Estados Unidos o en Europa, ¿no? En Alemania o Francia o España misma, y cómo aprendemos, ¿no? La musicoterapia en nuestra región, en Latinoamérica, ¿no? Que tiene sus particularidades, ¿no? Y esto es como muy especial. Y en ese sentido, bueno, ¿cómo es tu desempeño docente en la licenciatura en este sentido de, bueno, cómo sientes, ¿no? La musicoterapia como una profesionalización, ¿no? Dentro de un ambiente cultural particular, ¿no? Y qué tanto esto se acercaría también a las cuestiones a nivel mundial, ¿no? Como un conocimiento de una práctica musicoterapéutica que tenga cosas en común con otros países, pero también sus cosas particulares, ¿no? ¿Cómo conllevas todas estas cosas? La licenciatura tiene en Uruguay, está Ajá, compuesta por, bueno, obviamente materias de medicina, materias de psicología y materias musicales, estrictamente. ok. Em, lo que yo soy docente de tercer y cuarto año. Lo que se está intentando ahora es que el mismo docente que dé una materia teórica pueda concordar con la materia del otro año que tiene que ver con la pasantía de esa materia teórica. La A mí parte me... práctica, digamos. Exacto, exacto. Ok. Y es interesante porque creo que es bueno como hacer ese seguimiento desde la docencia, eh, desde ese punto de vista. Yo Ajá. yo soy docente de la materia que se llama Campos Emergentes, que tiene que ver como Ajá. con todas las musicoterapias nuevas o que se fueron sucediendo a partir de las distintas necesidades, ¿verdad? Bueno, el COVID, por ejemplo, es la última, Wow, que sí. se tuvo que implementar a la currícula porque fue el Sí. campo el último, por hablar de uno de esos, ¿no? Ajá. Y No, y luego llegó en para el, quedarse, sí. entonces, sí. Y bueno, y en al siguiente año se ven todo lo que se trabajó teóricamente en el año anterior, todas las poblaciones, y principalmente abocado a lo que es hospitalario, por ejemplo, todo lo que es musicoterapia en oncología, musicoterapia en cuidados paliativos, eh, bueno, como todas las poblaciones que se pueden llegar a atender ahí. Ujú, Eh, Creo que siempre hay cosas para mejorar, ujú. siempre, pero eso también el tema de las carreras también está muy vinculado a lo que son las políticas de cada país, educacionales, Sí, claro. Ujú. y como con los caminos burocráticos y bueno, cómo seguir esos pasos, Mm, y bueno, uno va como caminando y viendo cómo se transita, pero claro, bueno. sí. Y en ese sentido, ¿cómo está, digamos, considerada o catalogada, ¿no? La profesión como musicoterapeuta allá en tu país o en tu región? Ujú. Bueno, la situación, Uruguay es un país chiquito, muy grande a su vez. Eh, Claro, sí. creo que creo que caminamos lo que se camina en toda Latinoamérica, que tiene mucho que ver con la desinformación total de Ajá. qué es, qué hacemos y cómo lo hacemos. Sí. Hay una enorme confusión entre el músico y el musicoterapeuta y esas fronteras que para uno que hace musicoterapia es muy claro, pero Ujú. en la desinformación
no es tan claro y uno tiene que Sí, estar todo el tiempo explicando cómo hace las cosas, de qué manera las aborda. A mí me ah, pasa que en el ámbito médico incluso, y es una de las cosas que más me llama la atención, igualmente hay como desconocimiento de cómo lo hacemos. oh, Me sucede sí, muchísimo, claro. bueno, este año, por ejemplo, no era, hubo que explicar cuáles eran, por ejemplo, los criterios de derivación a musicoterapia para que los pasantes pudiesen intervenir de Mm, manera más acertada. sí, Eh, lograron entender, pero es un camino a recorrer, sí, porque la derivación es, le encanta la música. Y a mí me venía como, no podía más, bueno, pero hay una, claro, yo decía, bueno, pero ¿qué es lo que le sucede? Hay una cuestión sí. respiratoria, hay una cuestión de dolor. ¿Cuál es el Ujú, aspecto a abordar? Como un criterio, ¿no? Hay que trabajar sobre lo motor, sobre lo sensorio-motor, sí, sobre el estado de ánimo, sobre la respiración, sobre eh, ¿no? Mínimos claro, criterios específicos de intervención y los médicos claro. por ahí todavía no, o por lo menos acá en Uruguay después cuando uno lo ven como ir trabajando o uno va explicando, bueno, en este caso, o sea, lo que nos hacíamos era, bueno, el criterio de derivación no era muy específico, íbamos, interveníamos y había una devolución. Este paciente Mm, hizo así, funciona mejor con esto, se puede intervenir de esta manera y en ese camino durante la pasantía los médicos iban como, entonces ese caminito, cachando. ese proceso, claro, iba Sí, como acercándose un poquitito más, sí, ajustándose un poquitito más. claro, Pero van tenía que ver con comprendiendo. esto, con la desinformación. Sí, eh, entiendo. Porque aparte muchas ganas de que trabajen los musicoterapeutas en todos los ámbitos en Uruguay. Ah, Te ven trabajar y realmente desean de corazón que uno pueda seguir trabajando, pero bueno, ah, nosotros acá, por ejemplo, todavía no tenemos ley de ejercicio profesional, oh, que es algo, bueno, importante, lo que eh, lograría como equiparar nuestro quehacer a cualquier otra disciplina que ya está ujú, instalada en Uruguay, como por ejemplo un fonoaudiólogo, un psicólogo, o cualquier otra disciplina que esté como reconocida legalmente. claro, sí. Entonces, bueno, eso ahí un poco dificulta. En Uruguay, por suerte, ahora se está, desde la asociación, se está también transitando el camino para que se pueda instalar a nivel público la licenciatura, Ujú, que cuando sea va a ser un logro fundamental en estos términos también como de difusión, visibilidad, ¿no? El acceso gratuito a la educación también va a generar esta cuestión de que el número sea más grande, que eso sí, también desde es algo luego. importante. Ujú. Sí, ya lo creo. Sí, y realmente, bueno, es un problema pues que hay que superar en algún momento esto de el reconocimiento oficial, ¿no? De esta Sí, preparación. Sí, porque, bueno, me llama la atención, ¿no? Que sí hay una licenciatura en musicoterapia, pero como que todavía no está reconocida como una profesión oficialmente. no, Y sí, eso es, y te lo digo porque acá en nuestro país no se da así, o sea, acá en México el que haya una licenciatura significa que ya el Departamento de Profesiones del gobierno reconoce a esa licenciatura como una profesión. Entonces, por eso acá se nos hace muy difícil implementar una licenciatura, ajá, porque va ligado a que el gobierno la reconozca. Entonces, claro. tenemos que hacer toda la argumentación para que la licenciatura empiece a andar, ¿no? Nosotros, Es- la licenciatura que está ya establecida en Uruguay está reconocida tanto por el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud Pública. ajá, Pero por otro lado, se da esto de la caja profesional que tiene que sí, ver como con la ley y como con estar dentro de la plantilla de profesionales
ya Ajá, establecidos. O sea, la licenciatura como profesión está reconocida, o sea, la licenciatura como está título de aceptada, grado digamos. está aceptada por entes públicos, que no es Sí, menor, no, no. pero Ujú. todavía no hay ley de ejercicio y no se reconoce dentro de lo que es la caja profesional, que es lo que se llama acá. Claro, Entonces, sí. bueno, estamos caminando y vamos hacia ahí, porque de hecho ese trámite ya está caminando y comenzado, pero faltan pasitos por dar. Desde Bueno, luego, como sí, todos los países de Latinoamérica, sí, todos de una manera u transitando otra en estamos la... dentro de esto, ¿no? Exacto, Y exacto. es un problema pues, en todos lados, ¿no? Y a veces Sí, mayor, a veces menor, pero todos total. tenemos eso. Pero bueno, en particular dentro de tu desempeño, dentro del CLAM, tú como coordinadora de esta comisión de procesos de formación profesional, pues estás como que muy empapada, ¿no? Dentro de todo estos Sí, asuntos. Y bueno, platícanos, por supuesto, esto que nos dijiste ahorita, pues es uno de los retos, ¿no? Eh, total, sí. y bueno, ¿qué otros retos tienen enfrente ustedes como comisión, ¿no? Coordinadora Claro. de procesos de formación profesional? Lo que está sucediendo es que a medida, bueno, como siempre, cuando uno conoce y empieza a conocer más en profundidad, surgen Ujú. más preguntas a abordar, ¿no? Sí, Es como, sí. bueno, es como que se hace infinito, por suerte Mm, también, ¿verdad? ajá, En términos de crecimiento y mejoras, pero sucede esto. Bueno, la comisión se crea el año pasado a partir del comité. Es una de las primeras reciente. comisiones. Sí, sí, Wow. sí, sí, la gestión comienza, de la comisión se forma en mayo del 2020. El Ujú, objetivo principal de la comisión es justamente esto, es poder recabar y conocer la mayor cantidad de información posible y actualizada en cuanto a procesos de formación profesional en cada país de Latinoamérica. Nosotros tuvimos la suerte de poder incorporar al Caribe, ajá. y que creo que es algo muy, muy importante. Sí, ya lo Eh, creo. Ujú, y el camino era ese, pero había que comenzar desde algún lugar y fue complejo, ¿verdad? porque las primeras reuniones, ahora me puedo reír, pero en el primer momento era, no, no sé cómo vamos a hacer para arrancar con... Había, una de las primeras cosas era la diversidad que surgía, Ujú, pero hasta la nomenclatura, el tema de los distintos idiomas, sí, entender si en Uruguay la licenciatura, ¿qué era para Brasil, qué es para México, qué es para... Porque no era lo mismo, se nombraban diferentes. Bueno, claro. unas cosas que uno no podía creer, pero se transitió y se diseñó un formulario con muchas preguntas para que se enviaron a referentes de musicoterapia, a las asociaciones, a las casas de estudio, a las instituciones, pudiendo recabar todo esto, ¿no? O sea, si había carrera universitaria, si no la había, qué tipo de formación había, si estaba reconocida por entes públicos, si no, qué duración tenía, cuántos egresados había por año, cuántos egresados había por año y cuántos egresados había desde que había comenzado la historia o la formación a la actualidad. Ujú, Bueno, el formulario creo que tenía casi 17 preguntas, bueno, que ahondaban también se preguntaba sobre las horas de estudio, sobre las horas de práctica, sobre las horas totales. Este, ujú. Se trató como de manejar un montón de aspectos vinculados a la formación. Bueno, Ok. lo que arrojó a final de año del año pasado, los resultados del formulario fue la gran diversidad principalmente de lo Sí. que es en términos de formación y cómo se encuentra en Latinoamérica, ¿no? Ujú, También en este formulario contemplábamos al final un sector de observaciones donde pudieran compartir cuál era la situación
y cuáles eran las necesidades Ujú. de ese país, de cada país, para poder después poder abordar como otros objetivos también, porque eran totalmente necesarios. Ya para Claro, este sí. año decidimos, a partir de esos resultados y ya habiendo hecho contacto con las personas y las instituciones, poder profundizar un poco más y diseñar un documento que constatara todos los países que habíamos logrado conseguir Ujú. información y hacer como que cada país tuviese la posibilidad de contar qué antecedentes históricos tenían desde su formación, o sea, cómo había surgido en su país desde el primer momento la musicoterapia, cómo se había transitado. Claro, Y eso sí. después, en términos de formación universitaria, si existía, cómo se llegaba a la actualidad. Después otro Ujú. apartado que hablaba de características generales de la formación, donde se detallaba principalmente ciertas características globales, pero en concreto que se pudiese como exponer. Después los Ujú. planes de estudio, si estaban a disposición, y otras observaciones. Ese Mm. documento se logró publicar ahora en la Asamblea General de CLAM, que fue hace muy poquito, y Ujú. queda a disposición de todo el mundo en el sitio oficial de CLAM. Es una revista que tiene algo así como 56 páginas, son 23 Ajá. países en total, donde se aborda toda esta información. Wow. Se comienza como con una cierta introducción donde se cuenta todo este proceso de la comisión, Ajá. Sí. están los 23 países y luego conclusiones eh, que denotan esto, ¿no? La diversidad. Hay países que Sí. tienen más de dos, hasta cinco universidades, como es el caso Ujú. de Argentina. Brasil Ajá. también tiene más de una formación. Países como Uruguay o México u otros que tienen una sola, Colombia también, una sola formación universitaria y la idea es seguir creciendo en esos términos, hasta Ujú. países que están cumpliendo como esos primeros pasos de poder llegar a un título universitario profesional, ¿no? Ujú. Bueno, y Sí. toda la diversidad y abanico de posibilidades que se dan entre un extremo y el otro, ¿no? Ujú. Este, Híjole, muy- pues entonces dentro de toda no, esta diversidad es pero como es tremendo, ¿no? increíble. Y Increíble, sí. de hecho falta un montón, porque Latinoamérica y el Caribe son 30 y poco de países y logramos Ajá. 23. Eh, Mm. eh, Hay camino mucho por recorrer. La idea es que Sí. este documento se pueda como ir actualizando y Ujú. ayornando a medida que los países van logrando estas cuestiones a nivel profesional, Claro, que de hecho va a sí. ser así. Pues De hecho, sí, esperemos, ¿no? nos surgió que desde el año pasado a este año, en términos de profesión universitaria, hubieron algunos países que fueron ya logrando o que no lograban tener una formación universitaria y la lograron tener, entonces ya cambió en ¡Wow! términos de seis ¡Qué meses. Sí, rápido! sí, Sí. sí, Bueno, sí, eso sí. fue Lo afortunado, que ¿no? pasa Que es que en ese lapso de tiempo se diera. Ujú. es un término que nos convoca, un aspecto que nos convoca a todos los musicoterapeutas y a toda la historia de la musicoterapia. Es un camino que se Sí. viene recorriendo ya hace varios años. Hay algunos países que tienen mucho más antigüedad de historia, pero toda Latinoamérica está en esa búsqueda y Ujú. mejora y crecimiento. Sí, Es y muy es lindo. lindo que lo digas así, como toda Latinoamérica está en esta búsqueda, porque bueno, esto a mí me salta una pregunta utópica, ¿no? En un sentido bolivariano, no, en ese sentido de que tú crees que en el futuro pudiera lograrse una unificación en la formación profesional de la musicoterapia. ¿Eso podría llevarnos todo esto que tú estás planteando hacia eso? El camino es ese, la búsqueda es esa. Parte de los objetivos a trabajar en la comisión el año que viene es poder generar, eh, a partir de una investigación, una búsqueda sistemática, actualizada, consensuada, con mucho intercambio con todos los países, poder generar lineamientos que Ujú. unifiquen la formación.
Ok. lineamientos, sugerencias, pero que nos puedan Sí. a todos más o menos poner. No es viable, eh, porque cada país tiene su identidad, tiene su cultura y sí tiene sus políticas. Ujú. Esa no es la incidencia, pero sí en términos como de conceptos básicos de cómo nos tenemos que formar, es algo que me parece que es inminente abordarlo. Y de Ujú. hecho el CLAM también tiene se crearon otras comisiones como marco regulatorio que también va en esa línea. Está como colaborando y haciendo un trabajo muy importante que colabora y articula mucho ese tipo de cuestiones. Que así que no sé cuánto tiempo nos llevará, Mm. seguramente mucho, o poco, no Pues, sé, ujú. pero la idea es ir para ahí de Sí. manera ética, profesional, consciente, cuidada, Claro, sí, pero sí, todo eso puede ser y como tú dices, es parte del camino que ustedes han recorrido en muy poco tiempo, o sea, empezaron apenas 2020 y ahorita lo que llevan de avance, ¿no? En investigación de todo este estado, ¿no? De profesionalización en toda la región, es un avance increíble, increíble. Y también, bueno, me llama la atención, ustedes, bueno, me acabas de decir que dentro del el último reporte ustedes incluyeron los planes de estudio de diferentes países, ¿no? Esto está incluido dentro del libro electrónico que ustedes editaron como procesos de formación exacto. profesional. Exacto, Ajá. claro. Cada país tiene esa información detallada y lo que sucede es que hay países que tienen muchísima información y un contenido detallado y profundizado y hay otros países que de repente no disponen de esa información Mm, y hay claro. grises en el medio. Pero bueno, Sí. uno de los objetivos justamente era poder brindar esa información porque también desde el CLAM uno de los objetivos es ver cuál es la situación y cuál es la manera de poder acompañar, apoyar a cada país. Ujú. Y tiene que ver con conocer esto también. Ujú. Eh, Sí, desde luego, y realmente es una gran apoyo, una gran ayuda, ¿no? Para enterarnos, ¿no? De cómo está la situación en la región y para poder tomar nuestras propias decisiones, de acuerdo a como tú exactamente. dices, ¿no? La condición de cada país. Pero bueno, esa información es realmente valiosa, ¿no? Muy De hecho, interesante. igual es importante decir que habían Sí, antecedentes. O sea, esta cuestión de la comisión ya se sí, viene trabajando por otros referentes de la musicoterapia y nosotros incluimos dentro del documento todos los artículos de revisión donde se abordaban estos temas, que era ah, esto, ¿no? Era esta búsqueda de ver cómo ajá, estaba Latinoamérica en cuanto a la formación profesional. Porque de hecho es sí, una pregunta que nos convoca a todos desde que somos musicoterapeutas, saber sí, cómo está la región. desde Y nosotros luego. en el documento nos pareció importante y ético poder dejarlo a disposición, están los links de los trabajos que encontramos Ujú. para que puedan acceder, porque también hay muchos puntos en común en esas publicaciones. Sí, La sí, búsqueda es la misma, la causa es la misma. claro, Entonces, claro, y y tenemos era parte del eso. antecedente histórico de la comisión, o sea, fue muy Claro, sí. interesante. Son las cosas que nos unen, ¿no? Aunque también hay Total, cosas que nos distinguen, pero las cosas que nos unen son fuertes. sí. Y bueno, en este camino de la musicoterapia, esto que ustedes han proyectado, ¿no? Este producto es realmente importante, ¿no? Y creo que va a ser ¿no? de la semilla, ¿no? Tiene que Para un seguir, tiene que crecimiento. seguir, es un Así es. comienzo, es un comienzo. La idea es que esto se vaya como actualizando, ese es Sí, el propósito. definitivamente. Y entonces, bueno, este libro electrónico está accesible, digamos, En el sitio la, oficial de CLAM. ok, y se puede acceder por vía electrónica Exactamente. y Dentro recuperar. del sitio oficial del CLAM hay un apartado que son las comisiones. Se va a la comisión de formación profesional y ahí está, ya está publicado este formato revista con este documento
para que quede a disposición del que lo quiera leer. Muy bien, claro. No, pues muchas gracias por esta información. Y desde luego que vamos a acceder a esa información, a ese libro, para poder consultar, ¿no? Las cosas que nos interesan como región y como país, ¿no? Exacto, exacto. Y en ese sentido, bueno, eh, supongo que a partir de esta investigación tan rápida y tan profunda, se dieron cuenta, ¿no? De una realidad, pues de cómo estamos, ¿no? En la formación de musicoterapeutas, ¿no? ¿Cómo, desde esta investigación que ustedes hicieron, habría algo que se pudiera decir en cómo podríamos mejorar la enseñanza profesional de la musicoterapia? A nivel regional y a nivel del país, digamos, en Uruguay. Yo creo que lo que va a poder aportar es esta cosa de poder generar lineamientos básicos. Creo que puede llegar a ser un aporte importante de poder como entender y conocer cómo tiene que ser como sugerencias y lineamientos básicos para la formación, ¿no? En términos de unificar posibilidades. Lo cierto sí también es que, por ejemplo, hay que contemplar. Hay países que tienen diplomados, hay países que tienen postítulos, hay otros que tienen maestrías, hay otros que tienen licenciaturas. Esos son Sí. como etapas en términos de formación, ¿no? Ujú. Uruguay, por ejemplo, tuvo la suerte de en 2010 poder directamente insertar la licenciatura, pero hay otros países que desde las políticas educacionales eso no es viable, entonces hay que Ujú. ir como exactamente, que se Sí, accede es el caso de acá. Ujú. exacto, y no es el único país, pero es el primer paso para poder llegar después a la licenciatura, porque así lo requiere el país. Este, es un camino Sí, interesante. sí, ya lo creo, ya lo creo. Y sí, bueno, dentro de toda esta cúmulo de personas profesionales que hacen falta, ¿no? Para darle dirección y para abordar la musicoterapia, pues desde todos los puntos, ¿no? O sea, la Sí, parte clínica, por ejemplo, la entrada en hospital de la musicoterapia es algo reciente y es algo que no es aceptado por todas las clínicas y hospitales. Y entonces, bueno, esto creo que sí hace falta, ¿no? El poner toda esta experiencia profesionalizante, ¿no? De la musicoterapia para garantizar que el musicoterapeuta realmente está formado de una manera que puede ofrecer un servicio útil para la salud, ¿no? totalmente. Para la clínica. Entonces, esto es como parte de pues este avance que ustedes nos dan, ¿no? Con estos procesos de formación profesional, pero sin embargo, pues todavía hay bastante que avanzar, ¿no? Sí, Eh, y pienso yo que también, digamos, en cuanto a lo que yo me dedico, ¿no? Como en la investigación, también haría falta, ¿no? Un grupo de investigadores en musicoterapia que se dediquen realmente a profundizar dentro de estas áreas, no tanto la parte clínica, ¿no? La clínica médica, la clínica psicológica o la parte de la neurociencia, ¿no? O sea, la musicoterapia y la neurociencia. Ahorita nos alimentamos, ¿no? Bibliográficamente, nos alimentamos de publicaciones de científicos aquí o de médicos y de clínicos en psicología por diferentes lados, pero haría falta también esa perspectiva desde el musicoterapeuta, ¿no? Que comparte un conocimiento de medicina o que comparte un conocimiento de psicología o de neurociencia para integrar un cuerpo de investigadores totalmente, musicoterapeutas, ¿no? totalmente. Que puedan aportar algo realmente más directo, ¿no? Al área con ese conocimiento y autoridad que tienen dentro de la musicoterapia, ¿no? Totalmente. Entonces creo que sí hay mucha gente en muchas partes del mundo que están
aportando, pero todavía un poco de una manera desintegrada, ¿no? No como un cuerpo de investigadores reconocidos como investigadores en musicoterapia, ¿no? Que tratan de ahondar en todo esto que la musicoterapia puede dar, pero que todavía no logramos consolidar en cuanto a que eh, qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando el musicoterapeuta actúa con un paciente, ¿no? Sí, están las vías, ¿no? de activación. Si hablamos de neurotransmisores, pues dopaminérgicas, Dopamina. serotoninérgicas, colinérgicas y todo esto que sabemos cómo podríamos activar, ¿no? Una cierta área, ¿no? del cerebro y lograr una mejoría del paciente. Y también con la neuropsicología, donde podemos anticipar, ¿no? De acuerdo a los síntomas que tiene, un tratamiento para poder reactivar tal o cual región y también favorecer la plasticidad en esa región para que la persona recupere sus habilidades perdidas. Y todo esto es como fascinante, ¿no? Y resulta muy importante en el sentido de que necesitamos saber más como musicoterapeutas para poder actuar de una manera más consciente, ¿no? en el paciente, para poder dar ese beneficio, ¿no? El beneficio que la musicoterapia promete y que puede dar, ¿no? que la puede dar. Y entonces en ese sentido yo veo ese futuro, pero ¿cuál sería este futuro? ¿No? O sea, una pregunta que me gustaría que tú me respondieras es, ¿cuál consideras que es el futuro de la musicoterapia? Y ese futuro, ¿cómo se proyectaría en tu país? Ese futuro de la musicoterapia expandida, la musicoterapia avanzada y unificada. eh, ¿Cuál sería ese El futuro hacia camino, o cómo el sería, camino y a dónde vamos, a dónde podemos llegar, ¿no? Claro, bueno, ese es algo un tanto también utópico, pero bueno, estamos encaminados, ¿no? Y ese total. camino nos tiene que llevar a algo, sí. ¿A dónde Lo que, vamos? lo que yo pensaba, por ejemplo, ahora que te estaba escuchando, Enrique, es, no sé, cómo llevarlo como, por ejemplo, a mi país y a mi día a día, por ejemplo. Lo Ándale, que yo sí. hago, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, es como brindar evidencia a los médicos, toda la investigación y artículos que hay en cuanto a musicoterapia en ese campo, por ejemplo. Y como reflexionar junto con ellos esta necesidad justamente de generar como un equipo interdisciplinario de investigación me parece fundamental en cada país. Sería Sí. como, pero para eso hay que darlo a conocer y a mí no me gusta la palabra demostrar, pero sí, dar a conocer que hay mucho camino recorrido científico, con Ujú. evidencia, que está validada, que está reconocida. Este, y bueno, cuando uno va como por ese camino, cambian las cosas. Por lo menos es como hay otra apertura, hay otra visión. eh, y creo que eso va a generar como un cambio en términos de posicionamiento de lo que es la profesión, Ujú. en términos como culturales y académicos, ¿no? Claro, Eh, claro, es sí. como parte de la historia que hay que recorrer, y demostrar que uno cómo trabaja, por qué hace una cosa y no hace la otra, Sí, y sí, respaldarse en el conocimiento que está, ¿no? Y que existe, sí. y bueno, y compartirlo con estas otras disciplinas que de repente por ahí no, no saben que hay tanta información, porque yo creo que ya hay un camino recorrido desde la musicoterapia en cuanto a lo que es la investigación y la evidencia. Y cada Ujú. vez hay más, porque aparte, por suerte, la tecnología, eso hoy en día nos habilita de manera mucho más rápida y eficaz como intercambio, ¿no? A nivel de Ujú. conocimiento y de investigación, por ejemplo. Y me parece Ujú. sumamente interesante y creo que se está recorriendo bastante, pero Sí. falta camino.
por faltan. recorrer. Pero creo que es como por ahí. Claro, claro, sí, y este camino que falta, bueno, ustedes, ¿no? Como CLAM, como organización regional, y con esta comisión que tú tienes en particular, ¿no? De procesos de formación profesional, nos están ayudando mucho, ¿no? Nos están ayudando mucho a poner en claro, ¿no? Estos alcances, ¿no? De la formación y las necesidades también, como tú dices, para seguir avanzando en el camino de una manera unificada. Entonces creo que es una aportación increíble, y lo agradecemos, por supuesto, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues también digo, me felicito a mí mismo por estar aquí contigo ahorita, y poder compartir todo este conocimiento que te agradecemos mucho, ¿no? Y bueno, si tú quisieras, por favor, darnos algún mensaje acá en México de algo que quisieras transmitirnos, ¿no? En torno a todo esto. Em, priorizaría, o sea, a nuestra comunidad. Yo tengo, realmente para mí es un deseo importante eh, de que, de que veamos lo importante, ¿no? De trabajar en conjunto, intercambiar con mucho respeto y ética, y poder priorizar lo importante, y ir todos, cada uno a sus tiempos y en su camino, pero como para poder ir para el mismo lugar. Creo que es en pos del beneficio de todos nosotros. También creo que como cada uno de los países y la región en sí misma está en esa búsqueda de una identidad propia que es riquísima, riquísima, riquísima. Y es importante reconocerla, acompañarla y visibilizarla, que creo que no nos damos cuenta de todo lo que tenemos en realidad. Somos una región maravillosa. Por lo menos es lo que yo estoy transitando a partir de este camino de búsqueda en la comisión. Latinoamérica es una región preciosa y muy rica, muy Muy rica. rica. Y no nos tenemos que, sí, tener en cuenta los aportes de otros lugares. Me parece sumamente pertinente, de ida y de vuelta, pero también poder encontrar eh, nuestra propia identidad. Claro, sí, Eh, Creo que tenemos mucho para decir, para mostrar, para, para para dar, compartir sí, para totalmente. compartir, Y claro. no nos damos cuenta, creo, de eso, ¿eh? No creo que nos Eso, demos eso cuenta es un problema, sí. Sí, Pero sí. gracias a ustedes estamos Pero empezando vamos a, todos para ahí, ¿eh? Vamos todos para ahí, creo claro, que, o por lo menos creo que sí. sí, Todos tenemos no, muchas ganas de que eso definitivamente, sí, suceda. Ujú. sí, sí, pues qué fortuna, y qué maravilla, ¿no? Que alguien como tú esté, dentro de todo este movimiento, y de nuevo, pues muchas gracias, y te Un agradecemos honor para mucho mí, de verdad. Un tu placer. tiempo, compartirnos todo esto, tus ideales, ¿no? Tu forma de verlo. Eh, y bueno, pues por ahora te agradecemos. Muchas Y gracias. como Miguel dijo, bueno, esperamos que nos acompañes en algún otro momento, ¿no? A las Para órdenes. poder tener otra plática, ¿no? Claro que Y sí. enriquecer más, ¿no? Esta vía, este camino que, como dices, tenemos que recorrer juntos. Ujú. Muchas gracias, Enrique, de verdad. Un placer. Un placer. Igualmente, gracias Lorena. Saludos para todos. Hasta pronto. Adiós. Adiós.